Muy buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 capítulo 3. En 1 capítulo 3, ahora estamos en una nueva serie de enseñanza aquí en la escuela dominical, donde estamos hablando sobre el juicio de las obras de los creyentes. El juicio de las obras de los creyentes. Y ahora esta serie comienza después de hablar de las series anteriores, donde ahora quiero tratar sobre el Evangelio presente. Permíteme explicar eso. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10 a 17. Estoy utilizando la versión Reina Valera de la Biblia, donde originalmente hice esta serie años atrás. Y permíteme hablar del asunto de la perspectiva de donde nosotros vamos a comenzar con este estudio. Este estudio comienza con la idea de que tenemos tres cosas que tenemos que mantener consciente todo el tiempo. Es el evangelio del pasado, el evangelio del presente y el evangelio del futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que estoy hablando es que 2000 años atrás, más o menos aproximadamente unos 2000 años atrás, es que Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados como 2000 años atrás. Eso sí lo comprendemos. Y luego el evangelio del futuro es que un día tú y yo vamos a apartar de esta tierra y vamos a entrar en el cielo, en el paraíso donde está el fuente de luz y de vida. Es el paraíso del Señor Jesucristo. Eso está en el futuro cuando tú y yo apartamos de esta tierra. Estamos claros del evangelio del pasado, del evangelio del futuro. Donde no estamos claros es el evangelio del presente. El evangelio del presente. El evangelio no es solamente algo que sucedió 2000 años atrás en la cruz. El evangelio se tiene que vivir hoy día. Note bien, ahora tenemos dos grupos de personas. Y por favor, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10 a 17. Y note bien conmigo que hay dos grupos de personas que van a enfrentar un juicio. Primeramente, el primer grupo son los creyentes. Los creyentes. Nosotros vamos a morir en esta tierra y luego vamos a presentarnos delante el tribunal de Cristo para ser enjuiciado por nuestras obras, como hemos vivido y llevado a cabo nuestras vidas aquí en la tierra como creyentes. El segundo grupo va a tener que ser enfrentado, ¿ves dónde? Va a ser enfrentado, ¿ves? Son los incrédulos. Ellos van a ser enfrentados, ¿ves? Enfrente del trono blanco. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el 15. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, donde los incrédulos van a ser enjuiciados, ¿ves? Para ser juzgados para el estado de perdición, en otra palabra, el infierno. El primer grupo son los creyentes. Y es aquí, esto es lo que se nombra el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, donde los creyentes van a ser enjuiciados, ¿ves? Por sus obras. Cómo es que ellos llevaron a cabo su cristianismo aquí en la tierra. Es precisamente, y repito una vez más, donde nosotros luchamos con la idea del evangelio presente. No es solamente lo que Él hizo en la cruz y más que suficiente para salvarnos, pero vamos a ser juzgados por nuestra vida aquí en la tierra como creyentes. Ahora, Pablo viene a este punto con los corintios. Y en esta sección de escritura estamos hablando del tribunal de Cristo. Y Pablo se presenta, ¿ves? Delante de los corintios, porque los corintios están divididos por un sinfín de razones. Porque se ven como personas individuales y no se ven como parte de una comunidad de fe. Es el mismo problema que tenemos hoy día en las iglesias por toda parte del mundo. Somos individuales con derechos individuales sin ninguna responsabilidad unos con los otros. Vamos a comenzar aquí el juicio de las obras de los creyentes. 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10 a 17. Dice, comenzando el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca.
La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Note que aquí el apóstol Pablo está utilizando un lenguaje de construcción, está utilizando un lenguaje de ingeniero, está utilizando un lenguaje de arquitecto. Porque el pueblo en ese entonces entendía muy bien lo que él estaba diciendo. Porque ahora nos cuesta a nosotros hoy día, porque típicamente así nosotros no hablamos. Pero aquí ser arquitecto y colaborador dentro de la iglesia. Somos llamados a ser, todos nosotros somos llamados a ser arquitectos y colaboradores dentro de la iglesia. No solamente es la obra o la responsabilidad o el papel del pastor. Escuche bien, cada uno de los miembros de la iglesia tiene la responsabilidad de ser colaborador y arquitecto dentro de la iglesia. Ahora permíteme compartir un preámbulo que el doctor John MacArthur había escrito hace años atrás, y yo revisé 17 comentarios específicos en relación con el 1 Corintios capítulo 3. Y me fascinó porque él fue el que hizo yo creo que el mejor trabajo en la introducción. Y él escribió un preámbulo sobre esta sección de escritura en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 a 17. ¿ves? Y está en su comentario de una serie que él ha hecho, y lo hizo en el año 1984. Escuche bien entre comillas y a ver si podemos captar la idea en esta introducción, porque cada domingo de aquí en adelante estaremos en esta serie, ¿ves?, de 1 Corintios capítulo 3. Este pasaje continúa la discusión de Pablo de 1 Corintios de capítulo 1 del versículo 10 hasta 1 Corintios capítulo 3 versículo 23. ¿no? Y que tú tienes que entender que él está en medio de hablar de todas las divisiones y los problemas que existen en la iglesia. ¿Ves? Y note bien, existe en la iglesia. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de incrédulos. Estamos hablando de creyentes, ¿no? Note bien que este pasaje continúa esa discusión, ¿no?, sobre las divisiones en el seno de la iglesia en Corintio. Pero su trasfondo más inmediato es la segunda venida del Señor. Y es aquí donde muchos creyentes fallan a comprender que vamos a tener que presentarnos con la idea de que el Señor sí va a regresar. Y cuando Él regresa, hay un juicio para los incrédulos, pero hay un juicio también para los creyentes, y son dos juicios muy distintos. El apóstol Pablo muestra cómo el comportamiento mundano y carnal y la división espiritual que afectan las recompensas que el Señor dará cuando regrese. Y la clave aquí es la palabra recompensas. Esta va a ser la palabra clave aquí, recompensas. Siguiendo eso, subrayar esta idea, ves, en tu cabeza, recompensas. Siguiendo adelante, discute la paradoja. La paradoja de las recompensas con su certeza, puesto que todos nosotros no la merecemos. Y en seguridad, cada uno es recompensado individualmente. Ahora, la venida del Señor para recompensar, aquí está la clave, para los suyos, era una de las grandes motivaciones de Pablo. Pablo quería ver su pueblo recompensado ricamente, abundantemente por parte de Dios. Pero él pudo ver con claridad que la iglesia estaba luchando entre ella misma y se había olvidado de vivir una vida que le pudiera agradar a Dios.
Y en un sentido, todo lo que el apóstol hacía estaba motivado por esta verdad. Su objetivo, dentro del objetivo supremo de glorificar a su Dios y Salvador, era de prepararse a sí mismo para comparecer delante del Señor y su poder. Y la cosa es que Pablo deseaba que el pueblo pudiera oír estas palabras: bien buen siervo fiel. Bien buen siervo fiel. Esto es lo que él deseaba oír en vez de los labios del Señor dirigido al pueblo y especialmente a la iglesia. Permíteme. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 25, por favor. En Mateo capítulo 25 y vamos al versículo 21. Mateo 25, 21 dice esto. Y su Señor le dijo: bien buen siervo y fiel. Bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Más adelante en este mismo capítulo, Mateo capítulo 25, ahora nota lo que dice versículo 23. Versículo 23 dice: y su Señor le dijo: bien buen siervo y fiel. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre el gozo de tu Señor. Ahora note que Pablo le escribe a los filipenses, ¿no? en la iglesia en Filipos, ¿no? Y note lo que le dice a ellos, ¿no? Y estas son las mismas palabras que tú y yo tenemos que tomar en cuenta aquí hoy día en la iglesia. Abre sus Biblias en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, donde él dice: hermanos, Pablo está hablando, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, el premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra meta como creyentes viviendo hoy en día. La lucha y el desafío es que la iglesia está llena de miembros que son absolutamente mediocres en su caminar con el Señor, son mediocres en su vida personal, son mediocres en su vida en los trabajos, en sus empleos, son mediocres en la escuela, son mediocres en un sinfín de cosas que es algo ahora normal. Y Cristo viene a juzgar la vida nuestra que vivimos aquí en la tierra como creyentes. Ahora yo comprendo y yo entiendo cuando éramos mundanos, ¿no? Paganos felices, que esa era la vida porque es parte de lo normal de la cultura y no importa qué país uno se encuentra. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, si es que hemos llegado a los pies de Cristo, debemos tener un cambio radical en nuestras vidas. Dice él, Pablo, en versículo 14, prosigo a la meta, el premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese debe ser la lema, el llamado nuestro. Ahora escuche bien, no estaba buscando honra y gloria para sí mismo. Eso no fue la meta de Pablo. O que quisiera demostrar que él era mejor que otros cristianos, superándolos en el servicio cristiano. No, eso no fue lo que él estaba haciendo aquí. Él deseaba recibir la más alta recompensa de parte del Señor, porque eso sería lo que más le agradaría al Señor y le demostraría grafíticamente su amor lleno de gracia. Mira, tú debes de comprender y tú debes de aceptar que lo que le agrada al Padre Celestial es que Él puede derramar, escuche bien, ¿ves? Las gracias en abundancia en su recompensa sobre tu vida, porque eso le agrada a Él. Y luego, en la segunda carta a los Corintios, Pablo menciona 3 motivaciones específicas para hacer todo lo mejor que podía por Cristo. ¿Me estás escuchando? Hay 3 motivaciones. Primera, quería agradar al Señor.
Es lo que él quería hacer. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice esto. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ese debe ser el deseo, el motivo, la meta nuestra de agradar a nuestro Padre Celestial. En segunda, el gran amor. El gran amor de Cristo controlaba todo lo que Él hacía. Todo su ministerio estaba dirigido por su amor a Dios. ¿Qué es lo que domina? ¿Qué es lo que controla la vida suya cuando tú estás haciendo la obra del Señor y cumpliendo con sus mandatos? Debe ser el amor de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice esto: porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, eso es lo que debe de constriñirnos a nosotros. Nos constriñe pensando esto: si uno murió por todos, luego todos murieron. La tercera de las tres motivaciones es que él sabía la obra de Cristo estaba consumada, que por todos murió. Eso está súper claro, y que por tanto su ministerio del evangelio sería siempre eficaz y no podía fallar. Escuche bien, Pablo no tenía temor de evangelizar o compartir la palabra del Señor. Pablo no pensaba en términos que él iba a fracasar. Así no lo pensaba él. Igualmente nosotros no debemos tener el temor y ser mediocre en nuestro camino en compartiendo la palabra de Dios, evangelizando. Porque ese es el llamado nuestro de cada uno de nosotros. Él estaba convencido que Cristo murió por todos. El trabajo tuyo y el mío es de compartir el evangelio. No, mira, Pablo nunca andaba con él: voy a fracasar en evangelizar, voy a fracasar en compartir la palabra, voy a fracasar en cumplir con la gran comisión. No, mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 dice esto: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él caminaba con la confianza que la obra fue completa en la cruz. ¿Y vos? ¿Usted está convencido de eso? Cristo había ya terminado toda la obra. Él había terminado toda la obra que se necesitaba hacer para que las personas pudieran ser salvas. Él hizo todo. Pablo no era de la clase de persona que hace las cosas a medias. Tampoco nosotros debemos ser así. Como lo dije anteriormente, la mediocridad ha sido exaltado sobre un altar de orgullo entre nosotros que decimos que somos creyentes. Pablo no era de la clase de persona que hace las cosas a medias. Cuando él corría una carrera o peleaba una batalla, lo hacía para ganar, porque él tenía un propósito. Perdón. Para ganar la corona, para ganar la corona imperecedera, ¿no? Incorruptible de la recompensa del Señor. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 9. En 1 Corintios capítulo 9, mira lo que dice versículo 24, 25, 26, 27. Por favor, abren sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 hasta 27. Dice esto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Es así debe ser la actitud y nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestras actitudes. Yo voy a correr esta carrera porque yo soy la persona que voy a ganar y voy a obtener el premio, ¿no? ¿Ves? La corona de ganar esta carrera. Imagínense millones y millones y millones de creyentes. Imagínense cada uno de nosotros con esa misma actitud de agradar y traerle honra y gloria a Dios. En versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea en el aire. No, hombre, así andan muchos creyentes en su mediocridad, es pegándole al aire, haciendo absolutamente nada. No le están pegando a nada, pero dan la apariencia que están pegando. En versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y no lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para todos, yo mismo vengo a ser eliminado. Pablo entendía muy bien lo que nos falta entender nosotros hoy día. Mira, Pablo no estaba compitiendo con otros creyentes. Yo te ruego, deje de compararse unos con los otros, compárese lo que dice la Biblia. No estaba compitiendo con otro creyente, sino en contra de su propia. Pablo estaba compitiendo en contra de su propia debilidad. Él estaba compitiendo en contra de su propio cansancio. Él estaba compitiendo contra su propio pecado. Y aunque las palabras específicas todavía no se habían escrito, Pablo tenía siempre presente el conocimiento. ¿Ves? Que dice, he aquí yo vengo a hablar. Jesús dijo, he aquí que yo vengo pronto a mí y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 22, por favor. Y en Apocalipsis capítulo 22, lo que dice en versículo 12. En Reina Valera dice así, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Note en la Biblia de la América igual. He aquí yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su gloria, su obra. No comprendemos que el Evangelio es algo que tú y yo tenemos que vivir hoy día. Hoy lo tenemos que vivir hoy. Mientras que tenemos respiro, anhelo. ¿Me está entendiendo? ¿Ves? Porque vamos a ser recompensados por Dios. Y Él viene con el propósito de recompensar a los creyentes. Porque todo depende. ¿Ves? Su destino en la eternidad. ¿Cómo es que usted va a vivir siempre para siempre en el reino del Señor? Está siendo determinado hoy día aquí en la tierra como tú y yo vivimos. Al hablar de las recompensas, ¿no?, de los creyentes, Pablo no está hablando acerca de nuestro juicio de las obras o acerca del juicio de Dios, de Dios del pecado. Lo repito, al hablar de la recompensa de los creyentes, Pablo no está hablando acerca de nuestro juicio de las obras o acerca del juicio de Dios del pecado. Eso ya se aclaró y se arregló en la cruz. Cuando tú y yo fuimos a la cruz de Jesucristo, el día de nuestra salvación verdadera, ¿no?, todo el juicio de nuestros pecados ya se arregló en ese momento. Ahora estamos hablando del juicio de nuestras obras como creyentes, no para la salvación, pero para las recompensas en el cielo. Porque todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. De esto se trata aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 a 17. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. ¿Se te ha olvidado eso? ¿Qué tan pronto nos perdemos en los asuntos de la cultura, en los asuntos de este mundo, donde estamos siendo chupados secos con las actitudes y pensamientos y comportamiento del mundo? Y se te olvida que tú vas a tener que dar cuentas. No existe ninguna justificación que tú le puedas dar a Dios.
tú vas a ser juzgado por su comportamiento y tienes que dar cuentas como creyente aquí en esta tierra. De modo que no tenemos el derecho de juzgar a las obras de los demás. Mira, escuche la voz del apóstol Pablo. Abre su Biblia en Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14. Y mira lo que dice en versículos 10 y 12. 10 y 12. 10 y 12. Dice, pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Por qué no se olvida eso? Su actitud, su comportamiento, su hablar, su pensar. Tú y yo vamos a tener que darle cuentas a Dios como creyentes viviendo aquí. ¿Y cuántas veces vivimos igual como un mundano? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los mundanos? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los paganos felices? Y muchas veces no hay una diferencia en nuestro hablar, nuestro pensar, en nuestra actitud, en nuestros sentimientos, en nuestro comportamiento. Ni siquiera sabemos qué recompensa recibiremos nosotros, mucho menos la que recibirán otros. Quedan pues excluidos los juicios, y ya sean favorables o desfavorables. Ni siquiera contamos con los suficientes elementos de juicio para juzgar a los incrédulos en la iglesia, que son como cizaña entre el trigo. Ahí está el problema. Mira, hay un concepto que San Agustín, en el cuarto siglo, entrando en el quinto siglo, que él presentó. Y ese es el concepto corpus mixtum. Corpus mixtum es una frase en latín, no en español, no en inglés. Corpus mixtum es en latín. Y corpus mixtum, corpus es cuerpo, mixtum es mezclado, ¿no? Él estaba hablando que la iglesia es una iglesia mezclada por un sinfín de niveles espirituales, de personas, ¿no? Y también hay aquellos que son súper religiosos, aquellos que son incrédulos, aquellos que pretenden de ser creyentes, pero su vida están descarriadas. Viven vidas igual como un mundano. La iglesia tiene un gran desafío. El pastor tiene un gran desafío, porque él no tiene enfrente de él, no todas son ovejas. Hay becerros y hay cabras. Y el problema es que están juntos, creciendo juntos en la iglesia. Y él tiene que luchar. El pastor tiene un trabajo de casi de imposibilidad, tratando con el corpus mixtum. Una iglesia, un cuerpo mezclado. Permíteme, abre su Biblia allá en Mateo capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13, mira lo que dice en versículo 24 hasta 30, por favor. Abre su Biblia en Mateo capítulo 13, del versículo 24 hasta el 30. Y dice en versículo 24, y les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Mira lo que dice. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le respondió, le dijo en versículo 28, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, bueno, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla y a manojas para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora, note bien aquí en versículo 30. Versículo 29 y 30.
no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno al otro hasta que la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora, uno de los problemas que enfrentamos en la iglesia, sabiendo que nosotros somos un corpus mixtum, somos un cuerpo mezclado, porque entre nosotros hay aquellos que son mundanos, son incrédulos, son paganos felices, pero son súper religiosos y dan la apariencia de que son creyentes, pero sus vidas son, ¿ves?, es una vergüenza y viven vidas descarriadas. Y toma un gran tiempo, poco a poco, de poder sacar esa cizaña de la iglesia. ¿Por qué? Porque te recuerdo lo que él dijo en versículo 29. Él dijo: no sea que el arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, porque hay aquellos que son creyentes nuevecitos, bebitos, niños, o son inmaduros y no comprenden y se van de la iglesia heridos porque le arrancaron, ¿ves? La cizaña de un hermano, una hermana que anda mal en la iglesia. Y son tan inmaduros espiritualmente que ellos se van también. Y tú puedes ver que dentro de la iglesia tenemos tenemos varios niveles de personas, ¿no?, que no son lo suficiente maduros en caminar el camino del cristianismo. Y todo esto es lo que estamos hablando en esta nueva serie aquí en la Escuela Dominical, es hablar de cómo vivimos y cómo encaminamos nuestro cristianismo. Obviamente debemos reprender, ¿ves?, el pecado. Eso es obvio. Y hablar con el hermano que ha pecado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero eso es en base de que podemos ver dicho pecado. Juzgar los motivos o la dignidad de la recompensa y el derecho al galardón, ¿no?, le corresponde solamente a Dios, porque solo Él conoce el corazón. La única cosa que tú y yo podemos hacer es juzgar, ¿ves?, los frutos de su arrepentimiento. En otra palabra, sus frutos, su comportamiento. Yo no puedo juzgar tu corazón o tus pensamientos, pero claramente cuando yo escucho tus palabras, se me da cuenta de su pensamiento que anda chueco, completamente afuera del marco de la palabra del Señor. Su comportamiento está fuera del marco de la palabra del Señor. Eso sí se puede juzgar. Ahora, el corazón, solamente Dios puede hacer eso. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 18. Y en Mateo capítulo 18, mira lo que dice versículo 15 hasta 19. Mateo 18 hasta el 15 hasta 19 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solas. Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19. Y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, note bien. Somos tan inmaduros, somos como niños. Si tú estás ofendido en la iglesia, un hermano te ha ofendido, tú, usted que es víctima, el herido, el ofendido, la Biblia enseña que tú es el que tiene la responsabilidad de ir y tratar con la persona que te ha ofendido. Pero en vez de hacer eso, tú andas buscando todo mundo, título mundo, de que lo haga partir. No. La Biblia dice aquí en versículo 15, por tanto, si tu hermano, peca contra ti y usted es el víctima, usted la persona ofendida, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú tienes esa responsabilidad, pero como somos tan inmaduros, ¿ves? Salimos de la iglesia, vamos corriendo con todo el mundo, ¿ves? Y nos alejamos cuando tú tienes la responsabilidad. Ahora,
Pablo tiene que tratar con un problema grandísimo dentro de la iglesia. Pablo no está presente en la iglesia cuando esto sucede. Él está afuera de la iglesia. Escuche bien. Cuando él recibe estas noticias, hay un joven en la iglesia y este joven está fornicando con la esposa de su padre, ¿no? Nosotros típicamente decimos la madrastra, ¿no? No, así nosotros hablamos. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 5. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 5 del versículo 1 al 13. 1 al 13, 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¡Wow! Pablo viene a reprender al joven y también a la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos, y no deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, y él tal sea entregado a Satanás. Pablo te dice, entrega a este joven a Satanás. Y él tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta para que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso será necesario salir del mundo. Más bien os escribo, versículo 11, que no juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuera fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con que tal aún ni comáis. ¿Por qué? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera de Dios juzgará y quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, en breve, lo que Pablo dice, mira, yo no estoy presente en Corintios, pero me han hablado de que este joven está fornicando dentro de la iglesia y todo el mundo lo sabe y nadie dice nada y nadie hace nada. Usted es cómplice de ese pecado. Y él lo reprendió a la iglesia y dijo, saca a este joven, excomulgado, para que sea excomulgado, ¿no? Afuera de la iglesia, póngalo en el mundo donde está Satanás. Ese es el reino de Satanás, y que Satanás destruye su carne, y alguna vez Dios tiene que mandar a una persona para que muera para salvar su alma, porque él ha profanado, ha blasfemado la casa de Dios, y la gente en la iglesia, todo el mundo sabe lo que está pasando y nadie dice nada. Que Dios nos reprenda a nosotros. Y luego le dijo, no tenga nada que ver con ellos, ni siquiera sentarse a comer con ellos. Pero no, tú insistes. Es mi amiga, es mi amigo, él es mi amigo, él es mi hermano, ella es mi hermana. Y Pablo está bien claro, porque ¿quién está hablando aquí? El Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Por qué comparto todo este preámbulo de Dr. MacArthur? Porque él es el único que llega al grano del asunto. Y este es el problema de la iglesia hoy en día, que está dominada más por su cultura, y te olvida que tú y yo tenemos que dar cuentas a Dios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 a 17.
este pasaje ilustra la edificación de la iglesia. Ilustra la edificación de la iglesia. No se olvide que todos nosotros somos peritos, arquitectos, colaboradores con Dios en edificar su iglesia. Se ve claramente ya que Pablo se les acaba de declarar a los creyentes locales en la iglesia de Corintios: vosotros sois edificio de Dios, vosotros sois edificio de Dios. Él no está hablando de un templo de 4 paredes, una iglesia. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú y yo no podemos reunir debajo de un árbol y somos la iglesia. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Mira, el estudio nuestro es de versículo 10 a 17, 1 Corintios capítulo 3. Pero quiero mostrarle el versículo anterior. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 dice esto: porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El cuerpo, nosotros somos el cuerpo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, baje hasta versículo 16. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, él dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia de Corintio se encontraba en apuros severos, igual como la iglesia hoy en día. Es increíble. 2000 años después y muy poco ha cambiado. Mira, había algunas, había unas camarillas alborotadoras y testaduras en la iglesia que estaban a punto de destruir la iglesia. Y ese es el problema. La iglesia nuestra ha tenido la misma cosa. Camarillas aquí, camarillas allá, que buscan imponerme sus sentimientos y sus pensamientos chuecos y dominantes culturales que han sido dominados por la cultura, por la política corrupta, en vez de por la palabra de Dios. Y hemos tenido ese problema en esta misma iglesia también. Por eso estaban poniendo en peligro su destino eterno y necesitaban desesperadamente darse cuenta de ello. Y ahora, una de las soluciones a una iglesia dividida es que cada creyente sea arquitecto, colaborador dentro de la iglesia. Lo que vamos a hacer con estos versículos, de versículos 10 a 17, 1 Corintios capítulo 3, lo vamos a dividir en 7 puntos principales. Número 1, existe el perito, arquitecto y colaboradores. Versículo 10. Punto número 2, existe la amonestación. Cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 10. Punto número 3, existe solo un fundamento: Jesucristo. Versículo 11. Punto número 4, existe la estructura. ¿Ves, no? Note bien, hay 2 materiales posibles que permanece y que perece. Eso está en versículo 12. Punto número 5, existe el día de inspección. Versículo 13 hasta 15. Punto número 6, existe el edificio identificado, el templo de Dios, es decir, la iglesia, nosotros, ¿no? Eso está claramente en versículo 16. Punto número 7, existe la gravedad de la profanación, que es la destrucción. Versículo 17. Ahora vamos a comenzar con el primer punto aquí, ¿no? Que es en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, hablando de la iglesia, existe el perito, arquitecto y los colaboradores. Ahora note bien conmigo lo que él dice aquí en versículo 10, 1 Corintios capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Quiero que usted note el lenguaje que Pablo está utilizando, que obviamente los corintios que había entendido. Él está utilizando un lenguaje de ingeniero, ¿no? Está usando el lenguaje de un arquitecto. Está hablando, usando el lenguaje de constructores, ¿no? La palabra aquí en versículo es arquitecto. La palabra arquitecto aquí es la palabra en griego, es la palabra arquitectón en griego, ¿no? Y significa el superintendente o el arquitecto del proyecto de construcción.
Y aquí en la iglesia, ¿ves? Aquí tenemos el hermano Ángel, ¿ves? Tenemos el hermano David, ¿no? Ellos entienden muy bien lo que tú sabes. Pero este es el lenguaje que él usa porque el pueblo entendía muy bien lo que... Porque Corintios había sido una ciudad recién construida, nuevecita. Pablo dice que él fue el que planificó la iglesia de Corinto. Fue Pablo. Él fue el que puso el fundamento el que comenzó y entendió el fundamento de la iglesia. Ahora, en nuestra iglesia, ¿quién fue el que hizo eso? Y te recuerda que ¿quién fue? Fue el pastor Joel Martínez, ¿no? Ahora, él tuvo un grupo original que estaba con él, pero él es el que está con nosotros hasta la fecha. Él es el perito arquitecto, ¿no? Ahora, pero él no puede hacer toda la obra a las solas. Es ridículo a pensar eso. Todos nosotros tenemos que ser colaboradores, ¿no? ¿En qué? En levantar la iglesia. Mira, yo creo que usted observe tres cosas. Hay tres cosas, por favor. Sin embargo, por favor, observe tres cosas conmigo. Número uno, Pablo fue arquitecto por la gracia de Dios, no por ningún mérito o habilidad personal. ¿Entiende? La palabra gracia quiere decir mucho más que ser llamado a fundar una iglesia. Quiere decir estar capacitado, facultado, equipado para hacer el trabajo. Fue el poder de Dios, los dones de Dios, las habilidades de Dios que les dieron a Pablo para hacer el trabajo. Pero mira, Pablo fue solamente el instrumento por medio del cual Dios edificó la iglesia. Y cuanto muchos entran en el pastorado, entran en el liderazgo, ¿ves? Y se descalifican porque en el camino descubren que no tienen las habilidades y las facultades de dirigir y levantar la obra. Ahora, yo creo que usted note ahora un factor crucial, por favor, ¿no? Pablo no hablaba de un edificio. Él hablaba de personas. No estamos hablando de las cuatro paredes de nuestro templo. Estamos hablando de nosotros como un cuerpo. Las personas, nosotros somos el cuerpo de Cristo, es la iglesia, no las cuatro paredes. La iglesia no era un edificio, con todo respeto. La iglesia era un gran grupo de personas que verdaderamente creían en Jesucristo. Ahí está el desafío. Perdón, si es que realmente creemos en Jesucristo. Dios le dio a Pablo la gracia, Dios le dio a Pablo la fuerza, Dios le dio a Pablo el poder, Dios le dio a Pablo la capacidad de llegar a las personas por Jesucristo y de reunirlas en un grupo para adorar a Dios y honrar a su Hijo Jesucristo. Esto es lo que está haciendo con nuestro pastor. ¿Dónde? ¿Y quién es nuestro pastor? Bueno, en nuestra iglesia es Joel Martínez, ¿me entiende? Eso es lo que le están haciendo con él. Dios está haciendo eso con él. Donde se reunieron no importaba. Ese no es el argumento. Se podían reunir en una casa, se podían reunir en una choza, se pueden reunir en una cueva, se pueden reunir en un campo, se pueden reunir en un patio, se pueden reunir en un edificio público o una edificación eclesiástica, no importa dónde. Porque la iglesia no es un edificio. Nosotros, el cuerpo, somos un edificio. Lo que importaba era que uno en su... lo que importaba es que eran uno en qué. Que nosotros como grupo, como iglesia, somos uno en confianza en quién. En el Señor Jesucristo. No, que somos uno, ¿ves? Que nosotros estamos unidos en qué. En la creencia y la adoración de Dios. Y que nosotros estamos ¿qué? Unidos en qué. En propósito y misión de llegar a su prójimo y al mundo con el mensaje del gran amor de Dios. La segunda cosa que quiero que usted note conmigo es que Pablo dijo que él era perito arquitecto. Perito arquitecto. La palabra perito quiere decir hábil. Él es hábil. No se enfrentó a la tarea y el proyecto no descuidadamente. No, hombre, él lo consideró mucho y por lo largo del tiempo él se mantuvo centrado en la tarea. Mira todos los líderes que hemos tenido en la iglesia y se han desaparecido y se han ido. ¿Y quién se ha mantenido enfrente centrado aquí en este asunto? Ha sido nuestro pastor Joel.
No permitió que los placeres del mundo lo distrajeran, ¿no? Tampoco permitió que interfirieran con los deseos de su propia carne, los que en ocasiones añoraban menos trabajo tan exigente. Pablo sabía que las iglesias, por lo tanto, por todo el mundo, así que lo hizo como un perito, ¿no? Un perito, arquitecto y superintendente de la obra. Él tiene que mantenerse, ves, en el camino, a pesar de todas las tormentas. La tercera cosa es que otros edificaron sobre la obra de Pablo en Corintios. Cuando Pablo abandonó a Corintios, Dios levantó a otros para que colaboraran y continuaran edificando la iglesia. Esa es la razón por que tú y yo estamos aquí. Entre ellas estarían ¿qué? Los ministros. Entre ellos estarían ¿qué? Los líderes. Entre ellos estarían ¿qué? Los maestros. Entre ellos estarían ¿qué? Los miembros que sirvieran y perpetuaran, ¿no? El ministerio y el ministerio o el ministerio de la iglesia a fin de edificarla. Todos nosotros que venimos después estamos aquí para edificar sobre lo que Él ha hecho ya y continuar dándole honra y gloria a Dios. Esto debiera comprender a todos los miembros de una iglesia, porque todos los miembros ciertamente deben edificar a la iglesia por medio de su testimonio y su servicio para el Señor. Todos los miembros de la iglesia están edificando o están destruyendo el testimonio y la fuerza de una iglesia. ¿Estás edificando o estás destruyendo? Decide cuál de los dos que usted está haciendo. Piense bien conmigo. Piense en algo asombroso, por favor. Toda la iglesia ha tenido una persona que fue el jefe de obra, el arquitecto, el fundador de la iglesia, ¿no? Alguien se entregó a Dios y dio paso al frente del poder. Eso fue lo que hizo Pastor Joe Martínez, ¿me entiende? Alguien se entregó a Dios para volverse jefe de la obra, para volverse el arquitecto, precursor, edificador de la iglesia para Dios. Ahora, cada iglesia que me está escuchando, tú tienes alguien que ha hecho eso. Tú tienes un fundador que hizo eso. Y tú tienes la responsabilidad de edificar sobre eso, no destruirlo. Pero lamentablemente hay muchos líderes y muchos pastores en muchas iglesias y muchos miembros que vinieron después y están destruyendo la obra por su egocentrismo. La pregunta más importante de toda es la siguiente. ¿Dónde están los hombres y mujeres de hoy que entregarán su vida a Dios y serán los arquitectos que darán al paso al frente y edificarán las iglesias para Dios? ¿Dónde están hoy en día? Las personas necesitan desesperadamente que se les predique y se les reúna por el amor y la misión de Cristo. Note lo que dice en Mateo capítulo 16, por favor. En Mateo capítulo 16 dice esto, versículo 15 hasta 18. Note lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 15 y 18. Él dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Es igual en su iglesia, es igual en nuestra iglesia. Otra pregunta importante es la siguiente. Escuche la pregunta. ¿Cuántos miembros de la iglesia están edificando la iglesia? ¿Cuántos miembros de la iglesia están edificando la iglesia? Y la respuesta no debe de asustar. Es algo avergonzoso. Muy pocos. ¿Cuántos están edificando sabia y hábilmente sobre el fundamento que ya se ha puesto? ¿Cuántos están edificando sabia y hábilmente sobre el fundamento que ya ha puesto? ¿Cuántos? Y lamentablemente muy pocos. Vamos a concluir con la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. Pedro dijo esto.
vosotros también, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, con ello, vosotros también como piedra vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.